Muy bien, colegas, compañeros, compañeras. En estas próximas 4 semanas vamos a tratar de lograr elevar el nivel de competencias y capacidades de ustedes, de tal manera que si trabajan o son parte de un grupo técnico o de un grupo de trabajo en alguna institución pública, sea a nivel regional o local, pues puedan conducir o guiar a sus compañeros y compañeras en la formulación del plan de prevención y reducción de riesgo de desastre. Veo que se ha prendido una lucecita, como yo no puedo leer, si hay alguna pregunta, me indicas, Adriana, y paro. O pueden abrir el micro también, ¿no? Sí, pueden activar su audio en cualquier momento para realizar alguna consulta. Perfecto. Entonces, yo no he visto la ficha de las inscritas o los inscritos, pero entiendo que debe haber pues algunos que están como que recién conociendo, un poco familiarizándose, y otros que ya tienen cierta experiencia, ¿no? Y entonces, sea cual sea el nivel de los que están aquí presentes, la intención es que en las próximas 4 semanas tengan un buen nivel y lleguen a hacer unas capas, unos capos en el tema de formular el PPRD. ¿Listo? Entonces, en esta semana, según está el temario, vamos a orientarnos a buscar a que los funcionarios, o en caso de que esté presentes algún funcionario, o las personas que están interesadas en aprender, pues tengan una orientación de cómo es, en qué contexto se ubica la formulación de un plan de prevención del riesgo de desastre. Puesto que hay que tener ciertos antecedentes para entender, enfocarnos, cómo es que vamos a formular este plan. Entonces yo busco que ustedes tengan las competencias para planificar sobre prevención y reducción de desastres, que son una parte de la gestión del riesgo de desastre. Cuando hablamos de gestión involucramos muchos procesos, hay muchos enfoques y a veces puede ser un poco denso para aquel que recién está empezando. Pero vamos a concentrarnos en estas 4 semanas en los aspectos de prevención y reducción. Sin embargo, también tocaremos algunos otros aspectos, ya sea como respuesta en contingencias, comunidad, que más adelante, poco a poco, voy a tratar de hacer lo más sencillo posible para que se entienda. Cuando hablamos de cualquier enfoque de planificación, pues se enfocan en las personas, en la parte económica, pero en la gestión de riesgos tenemos que desarrollar un enfoque transversal a todo eso, al género, a las edades, a los grupos etarios, a las poblaciones que tienen mejores competencias y menos competencias, mejores capacidades y menos capacidades, diferentes economías, pero sobre todo hay que ponernos los lentes del enfoque territorial. ¿Y eso cómo se maneja? Vamos a tratar de explicarlo poco a poco en las próximas semanas. Pero todo esto yo creo que nace dominando los conceptos claves, porque hay muchos términos que a veces suelen confundirse. Entonces, en el argot de la gestión de riesgos hay que tener claro que todos nos estamos refiriendo a lo mismo cuando expresamos algunos términos. Por ejemplo, desastre, que constantemente nosotros hablamos de desastre, pero tenemos algunas ideas, algunos conceptos. Y miren, el tema de desastre, o sea, la palabra desastre en realidad pues viene manejándose desde 1200 años antes de Cristo. Y tenía otro concepto, por supuesto, ¿no? Para los antiguos griegos, el desastre se relacionaba, o sea, la palabra que venía de un origen eh, latino, involucraba un momento de mal agüero, ¿no? Es decir, la posición de los astros en un momento determinado significaba para las personas algún indicador. Si nacía un niño justo cuando estaba el cambio de temporada, el cambio de estación, eso era mal agüero. Iba a haber desgracias, iba a situaciones negativas, las cosechas iban a ser malas. Bueno, todos sabemos que en aquel entonces todo se relacionaba con lo místico, ¿no? Con lo mitológico, pero de alguna forma ese término fue mejorándose, o bueno, cambiando, y hoy día ya tenemos un poco más claro a qué nos referimos cuando pronunciamos la palabra desastre. Y en ese sentido, me gustaría que los que están presentes nos comenten qué concepto tienen de desastre, para ver si todos tenemos más o menos la misma idea. Y entonces les invito a que abran sus micros
y nos comenten, ¿no? ¿Qué idea tienen de desastre? Permíteles el micro, Adriana. Sí, pueden activar su micro, no hay problema, ya todos están desactivados para que lo puedan habilitar sin ningún problema. Muy bien, o si no, por el chat, si que alguien todavía no se siente, o a veces se siente intimidado por el micro, ¿no? Entonces el chat. Estoy viendo que tenemos 7 participantes, incluyendo nosotros, o sea que hay 5, ¿no? Así es, sí. Como tú tienes los nombres, a ver, al azar, mencióname uno. Buenas noches. Buenas noches. Sí, buenas noches. Le habla Emeterio Angulo desde Cajamarca. Qué gusto. Sí, bueno, en el tema de desastre está muy relacionado a algún hecho natural o un evento provocado o que se ha realizado de manera natural. Ya, muy bien. Ya ven, colegas, ya vamos teniendo una idea, ¿no? Nuestro amigo de Cajamarca ya nos va dando una orientación. Él dice que lo relaciona con una situación natural o tal vez del hombre también, me dijo, ¿no? O provocado, ¿no? Que puede ser por Ya, acciones antrópicas. ya, pero ¿qué es en realidad el desastre para usted? O sea, ¿es un momento o es un Es un, evento? es un evento que las consecuencias son negativas. Ok, ya, muy bien. Ya le estamos dando forma, ¿eh? Entonces, es un evento cuyas consecuencias son negativas, provocadas por la naturaleza o por el hombre. Muy bien. ¿Algún otro? Bien, muy buenas noches con todo. Rubén Cárdenas de Huancayo. Ahí está, Juan Cayo. ¿Qué nos dice? Efectivamente, Emeterio me quitó la palabra de la boca. El desastre podría ser un hecho, un acto que conlleva a un efecto negativo, ¿no? Que conlleva o afecta negativamente. Ya, muy bien. No, eso sería, en forma general, me parece, el desastre. Muy bien. Ustedes se van dando cuenta de que nosotros hablamos constantemente, ¿no? Pronunciamos, expresamos palabras y después cuando nos ponemos a pensar, pucha, que ahí tenemos un poquito de dificultad. ¿Cómo era? A ver, estamos como razonando, ¿no? Porque nos hemos acostumbrado a escuchar y bueno, asumimos ciertas ideas, pero al momento que vamos construyendo el concepto, ya nos vamos dando cuenta que de repente nos faltaba algún refuerzo conceptual, una limpieza conceptual para más o menos expresar lo mismo. Pero la idea que ustedes dos han expresado se parecen bastante, ¿eh? ¿Hay alguna tercera? Muy bien, entonces sigamos. La Estrategia Internacional de Reducción de Riesgo de Desastres de las Naciones Unidas tiene su concepto, miren. Y ustedes aquí les dejo en el PPT está la dirección para que puedan investigar. Pero nos habla que para ellos desastre es una seria interrupción en el funcionamiento de una comunidad o una sociedad que ocasiona una gran cantidad de muertes, al igual que pérdidas e impactos materiales, económicos, ambientales, que exceden la capacidad de la comunidad o la sociedad afectada para hacer frente a la situación mediante el uso de sus propios recursos. Ahora, uno podría pensar, pero ¿por qué tanta palabra, tanta idea? Parece complicado, ¿no? ¿Y saben por qué se hace esto? Si ustedes son funcionarios públicos, se han dado cuenta que a veces cuando uno quiere hacer una intervención o uno piensa que una acción buena puede lograr un efecto positivo, pero alguien nos dice, no, pero la norma no nos lo permite. La norma no indica eso que tú estás queriendo hacer. Tú tienes que ceñirte a lo que dicen las normas. Entonces, uno busca las leyes, la normativa, a ver dónde está algo que me permita a mí realizar alguna acción. Si no encuentro una palabra que está vinculada a la norma, no lo puedo hacer. Y por eso es que ustedes constantemente se van a encontrar con mucha normativa que habla, parece que desmenuzadamente,
porque una de esas palabras puede ser que coincida con lo que usted quiere intervenir o hacer, y entonces la norma se lo permite. Si no se encuentra en la norma, entonces después usted puede tener problemas, porque alguien dice, usted está haciendo mal uso de los recursos, o usted ha traspasado su competencia, usted no tiene esas funciones, entonces lo vemos en problemas. Por eso es importante que entendamos por qué esta necesidad de ser tan explícito. Bueno, entonces ya tenemos este concepto de las Naciones Unidas, pero si nos vamos a otros espacios, por ejemplo en la academia, no sé si conocen a Alan Lavell, es muy reconocido en Latinoamérica, ha hecho mucha investigación con CEPAL, con los británicos, porque él es británico, pero reside en Costa Rica, y ha trabajado mucho con las Naciones Unidas, ha publicado muchos libros, artículos, y también dirige grupos de investigación. Aquí en el país dirige 2 o 3 grupos relacionados con Flaxo. Bueno, entonces él ha tratado de darle una explicación al desastre desde el punto de vista académico. O sea, para la academia, o sea, para los que están en investigación en las universidades. Dice, es una situación, un contexto o un proceso social que se desencadena. Fíjese lo que aclara, ¿no? Es una situación, un contexto o un proceso social. Ya no solamente habla de naturaleza, ¿no? Sino habla de sociedad. Que se desencadena como resultado de la manifestación de un fenómeno peligroso de origen natural, socio-natural, ya nos mezcla 2 palabras, ¿no? Socio-natural o antropogénico, que al encontrar condiciones propicias de vulnerabilidad en una población y en su estructura productiva e infraestructura, causa alteraciones intensas, graves y extendidas en las condiciones normales del funcionamiento del país, la región, la zona, la comunidad afectada. Bueno, entonces ya nos dan otras opciones, ¿no? Porque no solamente se está refiriendo a la vida de las personas y la infraestructura, sino nos habla de la sociedad. Pues la sociedad es un constructo un poco a veces difícil de explicar. Proceso social, o sea, ¿a qué se está refiriendo cuando habla de proceso social? Entonces, tenemos ya 2 definiciones. Nosotros acá en Perú, lo deben reconocer, cuando vivía, Julio Kuroiwa publicaba mucho y hablaba mucho sobre la gestión de desastres, pero él se enfocaba, porque él era ingeniero civil, se enfocaba a los aspectos de estructuras, ¿no? A los soportes de las construcciones, al suelo, pero hablaba en general de todos los desastres. Pero él nunca se concentró en decir qué cosa era un desastre en realidad, ¿no? Él más se concentró en el tema de la fragilidad, la vulnerabilidad y los riesgos. Pero en algún libro aparece muy escuetamente, dice, cuando la Tierra altera su ritmo, los fenómenos naturales pueden llegar a ser intensos o extremos, y según el grado de vulnerabilidad que enfrenten, pueden generar situaciones de desastre. Quiere decir que las ideas de desastre son muy amplias, ¿no, colega? Fíjense que podemos encontrar varias aplicaciones para desastres y posiblemente todas son válidas. Pero como nosotros estamos refiriéndonos a un instrumento de gestión, tenemos que tener un respaldo basándonos en otra normativa. Es bueno saber las ideas de otras personas y conocer las definiciones de otras entidades, pero nosotros tenemos que respaldarnos en algún instrumento, una norma, una ley. Y en el Perú nosotros tenemos 3 instrumentos que hablan sobre el manejo de la gestión de riesgo, desastre. Tenemos el del MINAM, que es la Guía de Evaluación de Riesgos Ambientales, pero obviamente lo maneja MINAM, o sea, para temas de medio ambiente. Y tenemos el Manual para la Evaluación de Riesgos originados por fenómenos naturales de CENEPRED. Pero el manual también incluye consideraciones de medio ambiente. Pero ustedes trabajan en riesgo. A ver, díganme, ¿todos trabajan en riesgos? ¿Cuántos sí, cuántos no?
para explicarles algo y si no conversamos. Por chat o por micro. ¿Sí o no? A ver, quiero saber si, digan sí, ya, entonces, no trabajo. Sí, Joan, mi persona sí. Sí, ya, uno, ¿quién más? ¿Por ahí alguien más? A ver, en el chat de repente, Adriana. Sí, Janek dice que no, Lice no. Ya, entonces van 2-1. ¿Los demás? Yo trabajo, pero no es lo principal. Ya, listo. Entonces, por ahí ya vamos como que uno sí, uno más o menos, dos no. Faltan dos, ¿no? ¿Están los 6 en el chat, Adi? No, Inge, hay algunos que no han mandado su respuesta aún. Ya, listo. Miren, nosotros cuando nos manejamos con riesgos tenemos que ubicarnos, o sea, si estamos trabajando en la oficina de gestión de riesgos de un ministerio o de un gobierno regional o de una municipalidad y estamos a cargo del tema de riesgos ambientales, es decir, de riesgos naturales, es decir, terremotos, sismos, inundaciones, nosotros tenemos que manejarnos con el manual de CENEPRED. Pero si queremos ver riesgos ambientales, entonces tenemos que guiarnos con la guía del MINAM. No podemos combinar, pues son dos cosas distintas. Cuando yo les voy a dejar los archivos para que en la semana ustedes lean, se van a dar cuenta que hay conceptos parecidos, pero tienen enfoques diferentes. Por ejemplo, el manual de riesgos de fenómenos naturales de CENEPRED nos dice que primero tenemos que identificar el peligro, después tenemos que estimar el riesgo. En cambio, la guía de riesgos ambientales habla de causas y consecuencias. No habla de peligros ni vulnerabilidad como nosotros lo entendemos en el manual de CENEPRED. O sea, tienen otros conceptos. También he encontrado que hay un manual de riesgos del control interno, por ejemplo, del presidente, pero parece ser que no lo han hecho efectivo, ¿no? Porque pues ahí ha pasado muchas cosas y sin embargo tenían un manual de gestión de riesgos en el control del despacho presidencial, ¿eh? Entonces, todo depende de dónde nosotros trabajemos. Pero generalmente, si tratamos riesgos frente a fenómenos naturales, tenemos que basarnos en el manual de CENEPRED. Y en el manual de CENEPRED ya tiene sus definiciones. Entonces, por consiguiente, cuando hablamos de peligro, riesgo, vulnerabilidad, tenemos que leer y expresarnos en función de este manual. Porque nuestros documentos, cuando los redactemos, tendrán que ser en función de lo que nos orienta este manual. No podemos usar otros términos porque se prestaría a confusiones y posiblemente no sea válido el informe que esté generando o mi apreciación profesional que esté generando si mezclo los conceptos. Entonces tenemos que tener claro, si me voy a una universidad, hablaré con otras ideas y otros conceptos más amplios, pero si me voy a mi función orgánica, a la función que cumple una instancia, tengo que manejarme en función del manual de CENEPRED, si estoy en fenómenos naturales, y si veo temas ambientales, frente a la guía de evaluación de riesgos ambientales del MINAM. Muy bien. Pero básicamente nos vamos a encontrar que desastre es un conjunto de daños y pérdidas. Pero daños y pérdidas no es lo mismo. ¿Qué dicen, colegas? ¿Daños y pérdidas es lo mismo o es diferente? ¿Hay una diferencia? A ver. Con confianza, porque aquí estamos para... Sí, sí. ¿Es lo mismo? No, no es lo mismo. No es lo mismo, hay diferencia. ¿Cuál es la diferencia? A ver, por ejemplo, si viene una roca y choca una pared, Ya. lo perjudica de alguna manera, ya. Que lo podemos resanar, pero ya pérdida vendría a ser ya prácticamente que lo malogra la casa, lo tumbó la pared, que tenemos que hacerlo de nuevo, ya digamos, afectó al 100% una determinada infraestructura, y ahí ya partimos, ¿no? Ya. ¿Por ahí otra idea? A ver, ¿pareció escuchar? ¿Me pareció escuchar por ahí otra? ¿Se abrió un micro? Mire, le voy a explicar.
Daño es todo lo que ocasiona el evento, pero pérdida es todo lo que gasta el Estado en atender ese daño. Entonces, por ejemplo, hay un huaico y se lleva las casas, daña pues un colegio en camino, postes de luz, ese es el daño. Pero inmediatamente se manda el equipo de primera respuesta y se desarrollan acciones para hacer la rehabilitación pronta, maquinaria, recursos humanos, todo eso se cuantifica en dinero y eso es pérdida. Por eso cuando ustedes elaboren sus informes, dicen informe de daños y pérdidas. Daños son lo que ha afectado el evento y pérdida es todo el dinero que vamos a dedicar a atender ese desastre. Ahí está la diferencia, desde el punto de vista normativo, ¿no? Lo que usted me ha dicho, colega, está muy bien y se entiende que es así, pero cuando estamos hablando de documentos oficiales, daños y pérdidas es lo que le estoy diciendo. Principalmente es para después medir cuánto dinero estamos dedicando a atender a la población en desastres. Entonces eso se considera pérdida. Muy bien, entonces el conjunto de daños y pérdidas en la salud, en las fuentes de sustento, en el hábitat físico, en la infraestructura, en la actividad económica y en el ambiente, que ocurre a consecuencia del impacto de un peligro o una amenaza, cuya intensidad genera graves alteraciones en el funcionamiento. Eso es un desastre aceptado en nuestra normativa. Entonces, en esta gráfica, bueno, la vida viene desempeñándose normalmente, cotidianamente, y ¡pum!, sucede un evento que ocasiona un desastre. Entonces, este desastre tenemos que intervenir para rápidamente regresar la actividad, la cotidianidad a su momento anterior. Pero cuando ocurre este evento, es a posterior que se genera el desastre, ¿no? Estamos viendo, ocurre un evento. Antes de ese evento, la vida estaba siendo pues normal y cotidiana. Pero ¿por qué ocurre ese evento? ¿Qué es lo que hace que se genere ese evento? Hay causas para que eso suceda, ¿cierto? Y a eso se le llama peligro o amenaza. O sea, antes que suceda este impacto, hay condiciones que son propicias para que esto suceda. Y esas condiciones se les conoce como peligro o amenaza. Una vez que ese evento explota o genera el desequilibrio, entonces se genera el desastre, que como ustedes han dicho, es un efecto nocivo causado por un evento. El evento es el momento. Un huaico que en este momento arrasa, o un sismo que intempestivamente aparece y se trae abajo las casas. Ese es el evento, el momento, pero que ha estado latente, ¿no? Está ahí potencialmente, puede ocurrir. Y nosotros tenemos que identificar ese potencial momento, y a eso se le llama peligro o amenaza. Ahora, hay muchos peligros y muchas amenazas, bueno, terremotos, inundaciones, huaicos, deslizamientos, tsunamis, incendios forestales, y todos estos entran dentro de lo que se conoce como fenómenos naturales. Algunos tienen alguna discrepancia con los incendios forestales porque consideran que el hombre puede ocasionarlos. Hay un micro ahí, hay que tener, por favor. Entonces, en el caso de los incendios forestales hay que tener cuidado porque hay algunos que consideran que eso puede ser por obra del hombre, entonces podría ser antrópico. Dentro de lo antrópico, ocasionado por el hombre, se asume que hay derrumbes, caídas, estampidas y accidentes industriales. Pero todo eso, ¿saben qué, colegas? Últimamente ya entra en el campo del ICSE. ¿Identifican ustedes el término ICSE, I-T-S-E? Dígame sí, ¿no? Ya. No tienen conocimiento. Muy bien, escuchen. Seguridad. Las inspecciones técnicas de seguridad en edificaciones, por sus iniciales se le conoce ICSE. Antes también eran parte de CENEPRED, pero hoy en día los ingenieros a cargo de esas inspecciones han pasado a vivienda. Entonces, por ejemplo, en una municipalidad
la Oficina de Gestión de Riesgos ve fenómenos naturales y los inspectores ICSE generalmente son externos, que van a los locales para ver si están en buenas condiciones, generalmente por un móvil comercial, ¿no? Alguien quiere poner un negocio, una empresa, una fábrica, entonces van los inspectores y verifican que las instalaciones no se van a caer, principalmente eso, o sea, son fuertes, están bien construidas, las posibilidades de que haya derrumbe son mínimas, que no se incendie, entonces para eso ven las instalaciones eléctricas, los materiales, todos los procesos que a su vez, si sucediera el incendio, pues pueda ser rápidamente enfrentado con los extintores, los sistemas de agua, y también que nadie sufra una caída, ¿no? O sea, ni los visitan, ni los que trabajan allí, y que si tienen que salir todos corriendo, pues en estampida no se afecte, ¿no? Como ha pasado algunas veces. Bueno, y en las fábricas mucho más. Entonces, todo ese paquete de peligros antrópicos pueden entrar en el campo de los inspectores ICSE. Y entonces, a veces eso no lo vemos nosotros, salvo que después nos pasemos a ICSE y trabajemos en ese campo, ¿no? Pero hay otros peligros, además de los antrópicos y los naturales, que son los biológicos. Y ahí entran las pandemias, epidemias, la zoonosis y la episotía. Pero, miren, el manual, cuando ustedes lean el manual de CENEPRED, habla de peligros biológicos. Y es más, a razón de COVID, se ha comenzado a desarrollar una guía para involucrar nuestra estimación de riesgo desde el punto de vista biológico también. Pero no sabemos si se nos va a conceder esa responsabilidad o simplemente es un aporte, ¿no? Por ahora ya existen algunas guías que se están desarrollando en CENEPRED para riesgo biológico, principalmente por el COVID, con lo cual podría ser que abra un poco el campo de la gestión de riesgos para involucrarnos en estos aspectos. Por ahí escuché a alguien que quería hablar algo.